Muy buenos días, ya nos encontramos grabando aquí día jueves 10 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes de sexto de básica para la clase número 13 de estudio social. Empezamos recordándoles que el icono aquí en pantalla nos muestra cuando debemos pasar a nuestro portafolio. El tema que nos toca el día de hoy es el 3.3, se titula Grupos étnicos en el Ecuador. Como todo tema nuevo, pues empezamos con una pregunta. En este caso, ¿qué es un grupo étnico? Como vemos aquí, un grupo étnico puede ser definido como una agrupación o un conjunto de personas o de individuos que comparten características que les permiten identificarse unos con otros, además de historia en común, de vínculos geográficos, de vínculos ancestrales, entre otros, y también, como no, el vínculo del territorio. Los grupos étnicos también son conocidos como etnias, son sinónimos. Así que decir grupo étnico y decir etnia, estamos hablando del mismo término. Ahora sí, vamos a continuar. De los grupos étnicos presentes en el Ecuador, vamos a hablar primero de los indígenas. En el Ecuador tenemos lo que son nacionalidades y pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, las nacionalidades indígenas tienen su propia costumbre, su propio idioma inclusive, sus propias herencias culturales, y los pueblos, si bien es cierto, tienen su propia herencia cultural también, pero comparten un rasgo con otras nacionalidades indígenas. Por ejemplo, varios pueblos que hablan el quichua como idioma, es decir, comparten el idioma con otras nacionalidades indígenas que ya tienen el quichua y se puede entender como una derivación. Esa es la diferencia entre una nacionalidad y un pueblo indígena. En el caso del Ecuador, pues estas nacionalidades y pueblos indígenas poseen su identidad étnica, la cual se encuentra fundamentada en el aspecto cultural e histórico que les permite identificarse como pueblos autóctonos del país. Ellos están reconocidos en lo que es la Constitución de la República del Ecuador y según el censo del año 2010, que fue el último censo oficial, los indígenas representaban un 7% de toda la población ecuatoriana. ¿Cuántas nacionalidades indígenas hay? Hay varias nacionalidades indígenas, las cuales comparten herencias culturales, muchas son bastante diferentes entre sí y todas aportan a que el país sea considerado un país pluricultural y multiétnico. Dentro del idioma podemos destacar que el castellano suele ser utilizado de manera oficial y cada región o cada pueblo, cada nacionalidad tiene su propio idioma. Tenemos ejemplos de idiomas como el quichua, el shuar, el safiqui de los sáchilas, entre otros, que son idiomas de uso ancestral y de uso oficial para estos pueblos indígenas, dentro, claro está, de los términos legales. 13 nacionalidades en total existen en nuestro país y también pueblos que se encuentran dentro de la nacionalidad quichua, que mantienen su identidad, pero ligada a esta nacionalidad indígena, que es lo que le explicaba al principio, la diferencia entre pueblos y nacionalidades. Tenemos indígenas tanto en la costa, tenemos en la sierra, tenemos en el oriente, en las tres regiones del Ecuador continental. Galápagos no presenta nacionalidad o pueblo indígena autóctono. Si bien es cierto que por la migración puede haber presencia de ellos, pero no de forma autóctona, sino como consecuencia de procesos de movimiento de personas. Hablemos ahora de los mestizos. ¿Qué es un mestizo? Pues bueno, un mestizo se entiende como una persona que resulta de la unión de dos progenitores de diferente etnia, nacionalidad o cultura. Entonces el término mestizo es bastante amplio y suele ser motivo también de confusión, porque parte del mestizaje, si hablamos del mestizaje en la época colonial, podemos decir que era la unión entre
los españoles y los indígenas. Entonces ahí tenemos un tipo de mestizaje. Sin embargo, al término mestizaje hace referencia a la unión de dos etnias, no especifica de qué tipo, simplemente dos etnias o dos culturas diferentes. Por ende, en el tiempo también de la colonia, recordemos que había, en este caso, la esclavitud por parte de africanos traídos para trabajar en el Nuevo Mundo, en América, y justamente ellos también podrían iniciar un proceso de mestizaje con los indígenas, por ende, eso también es mestizaje. Sin embargo, tenían su propia denominación, que eran conocidos como mulatos, que era el resultado en la unión de un afrodescendiente y un indígena. Es mestizaje, sin embargo, se autodefinen a sí mismos como mulatos. En el caso del Ecuador, alrededor del 72%, según el último censo en el año 2010, se definía como mestizo. Hoy en día, si usted realiza la pregunta en la calle o a cualquier familiar, vecino o amigo, ¿cómo se autodefine como mestizo, como indígena o como otros? La mayoría se va a definir como mestizo. Entonces, esto es un término un poquito ambiguo, digámosle así, porque no establece qué herencias culturales pueden tener. Hablemos ahora de los afroecuatorianos o afrodescendientes. De lo referente histórico, podemos decir que los primeros afroecuatorianos llegaron a mediados del siglo XVI, en el año 1526, y llegaron justamente a hacer trabajos forzados en plantaciones y minas. En el año de 1533 se empieza a dar los primeros movimientos libertarios por parte de los esclavos africanos, quienes, como no, buscaban un nuevo territorio para poder ser libres y establecerse, formar una comunidad, una nación. Todo esto fue desencadenando que se vayan ubicando en varios territorios del país y específicamente un territorio, una porción del territorio que albergó bastante población afrodescendiente, es lo que hoy en día se conoce como la provincia de Esmeralda y sus alrededores. La esclavitud en el Ecuador permitió que este grupo pues pudiese existir dentro del territorio, muchos bajo condiciones muy inhumanas, pero finalmente también varios lograron escapar de estas duras condiciones y establecerse como una comunidad libre y autóctona. La esclavitud en el Ecuador oficialmente llegó hasta 1850, muchos años después de establecida ya la república como tal. Este grupo étnico se podría decir que es el que más ha sufrido ataques discriminatorios o racistas que en la actualidad siguen dándose, lastimosamente. Podemos decir que hoy en día la población ecuatoriana está fuertemente marcada por las características de los afrodescendientes, quienes el 70% de ellos viven en lo que es Esmeraldas y el resto se encuentran ubicadas en varias provincias del Ecuador, en todo el país se puede decir. Es muy importante nombrar lo que es el Valle del Chota, que se ubica lo que es la sierra, y también tenemos un porcentaje más bajos ubicados en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. Hablemos ahora de los montubios. ¿Quiénes son los montubios? Pues los montubios básicamente son pueblos que tienen un origen mestizo y habitan zonas rurales de las provincias de la costa. Nótese que Montubio está escrito con V. Tal vez ustedes en el libro o en algunos textos lo vean con B y no con V, lo cual es un error. Montubio se refiere con V, Montubio con V se refiere al grupo étnico, que es una persona que habita en el campo o en las zonas rurales costeras. Pueden buscarlo en el diccionario de la Academia y van a ver qué es el significado. Montubio con B es un término despectivo, por lo cual este grupo ha luchado por varios años para ser reconocidos de esta forma.
Montubios escrito con V. Por ende, esta es la forma correcta de escribir. ¿Dónde se encuentran distribuidos los montubios? Pues básicamente digamos, en toda la costa, como las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, y también en otras provincias, pero en menor proporción. En lo referente a los grupos poblacionales, los montubios representan el segundo grupo poblacional del Ecuador. Son muy ligados a las actividades del campo, agricultura, ganadería y todas las actividades relacionadas. Su destreza en el arte de domar caballos también es muy resaltable, en actividades como los rodeos montubios y otras actividades culturales como los amorfinos, peleas de gallos y demás actividades que están muy relacionadas al campo y a la vida rural. Si bien es cierto, la mayoría de montubios viven en la provincia de Manabí, se han establecido básicamente a lo largo de la costa. Y hoy en día también son un proceso de mestizaje porque muchos de los habitantes, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil provienen de estos pueblos, de esta etnia, y aquí entra ya el debate, ¿cómo se autodefine? ¿Como mestizo o como montubio? Eso ya es más bien un proceso de autopercepción, cómo uno se identifica. Y bien, hemos visto así un poco de cada grupo étnico del Ecuador, no hemos visto en su totalidad, porque es un tema bastante extenso que requiere su tiempo. Hemos visto lo más esencial, lo más importante, y luego de esta explicación veremos lo que es el taller, que corresponde a 10 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase. Vamos a desarrollarlo en este momento en la pizarra. Nacionalidad. Papi, se me escucha un eco feísimo. 13 nacionalidades indígenas. Muy bien. Referencia a aquellas personas que han nacido de padres con distinta etnia, nacionalidad o cultura. Muy bien. Oye, ¿te acuerdas de...? Profe. Muy bien, aquí tenemos la primera parte del taller, las primeras 6 preguntas que han sido respondidas por ustedes. Vamos a continuar con las 4 preguntas que nos faltan para culminar el taller número 19. El trabajo cotidiano en el campo. Muy bien. Al amor y al trabajo cotidiano en el campo. ¿Correcto? Entonces con esto finalizamos lo que es el taller con las 10 preguntas, ¿no? Recordemos que esta es la actividad número 19. Hasta ahora tenemos 19 actividades. Y con esto finalizamos lo que es la clase del día de hoy. Nos quedamos completando el taller en nuestros portafolios y finalizamos la grabación. Nos veremos en una próxima ocasión con un tema diferente.